esta secuencia no está en el libro de los bautistas a través de los siglos, y en la medida de las posibilidades, si ustedes pueden tomar sus apuntes, pues muchísimo mejor, porque pueden verificar a la luz de la palabra de Dios estos inicios, ¿sí? Estamos hablando ya aproximadamente, recordemos que cuando Cristo muere, sepultado y resucita, está en el año 33, pero ya aquí pues ha avanzado un poco de tiempo, y se cree que estamos más o menos en el año 35, 36 aproximadamente. Ya habían pasado unos 2, 3 años aproximadamente, valga la redundancia, desde que la primera iglesia de Jerusalén empezó a ser perseguida. Dice ahí en el verso número 22, no voy a leer todo el texto porque ustedes pueden anotar los capítulos y reforzar. Hechos capítulo 11. Dice que algunos que habían sido perseguidos, pues estaban predicando el Evangelio. En Hechos capítulo 11, verso 19. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Sí, o sea, se ve que eran judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. O sea, ellos pues superaron el prejuicio de que solamente había que hablar de los judíos. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron, ¿a quién enviaron? Dice el verso 22. A Bernabé, o sea, enviaron un misionero. La iglesia ejerció la autoridad. Otra vez, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Envían a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Después pues, busca a Saulo de Tarso y empiezan a desarrollar un trabajo allí. Estuvieron, dice en el verso 23, se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Uno de los apodos que le dieron los habitantes de Antioquía. En otras ocasiones, como hemos visto ya, pues el apodo era otro, los del camino, o discípulos también. Muy bien, en Antioquía se inicia pues el desarrollo de lo que se conoce como el ministerio del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, o sea, predicadores, ¿sí? Y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, o sea, Saulo de Tarso, ministrando o sirviendo estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Entonces, fijémonos, en el verso 1 habla de la iglesia, habla de las personas que servían al Señor, y luego el Espíritu, ¿sí?, toma la iniciativa y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Sí? El Espíritu mueve a que la iglesia tome una decisión y se aparta a Bernabé y a Saulo para la obra. ¿Para cuál obra? La obra misionera. ¿Qué significa obra misionera? Empezar nuevas iglesias. 3, entonces habiendo ayunado, como el ayuno es secreto, según dice Mateo 6:16, pues ellos organizaron eso de esa manera y orado les impusieron las manos. O sea, les dijeron, estamos de acuerdo con que ustedes van a ir a predicar del Señor Jesucristo, y los despidieron, ¿sí? Como cuando uno termina, por ejemplo, un contrato, un acuerdo, un negocio, le da la mano a la persona. Y poner las manos era eso, era darle la mano y decirles, adelante, ¿sí? Era otra forma de decir, estamos de acuerdo con que Dios los va a utilizar a ustedes de una manera y a nosotros de otra manera. ¿Sí? En algunas ocasiones la imposición de manos se dio sobrenaturalmente para el asunto del Espíritu Santo, pero no siempre fue así. En algunos casos se convirtió en una especie de señal de apóstol porque tenía un elemento sobrenatural. Pero aquí se ve claramente que ellos estaban totalmente de acuerdo y los despidieron. Y entonces empiezan a viajar. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre.
¿sí? Desde el verso 4 hasta el verso número 12, pues hace la narración de los primeros trabajos que ellos hicieron. Y aquí encontramos un detalle muy importante a partir del verso número 13. A partir del verso número 13 establecen el trabajo en la provincia de Galacia, es decir, las iglesias a los Gálatas. Galacia era una provincia. Todos estos lugares, Perge, Antioquía de Pisidia, ¿sí? Todos estos lugares que narra aquí en el verso, a partir del verso número 13, pertenecían a esa provincia, la provincia de Galacia. Por eso aparece una carta escrita a los Gálatas, ¿sí? Capítulo 14, 13 y 14, todo esto es la narración del primer viaje misionero, ¿sí? No en todas partes se establecían iglesias, en algunos lugares evangelizaban, en otros lugares establecían iglesias. Verso número 21, verso número 21, vamos a leer desde el verso 19, perdón, Hechos 14, 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, ¿sí estamos todos allí? Hechos 14, 19. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado ¿a quién? A Pablo. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Inicialmente le rindieron culto, porque a Bernabé le llamaban Júpiter, a Pablo le llamaban Mercurio, porque era el que llevaba la palabra de Dios. Al uno le declararon sacerdote de Júpiter, o sea, a Bernabé, ¿sí? Pablo les dijo que no, que ellos no tenían que adorar seres humanos porque ellos se habían convertido o que necesitaban era convertirse mejor al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Les explica ahí en el capítulo 14 a partir del verso número 15. Pero ¿qué nos interesa mirar en detalle? En el verso 21, Hechos 14, 21, fijémonos que aquí es donde posiblemente pues ya lo dieron por muerto y sin embargo él se levantó y entró en la ciudad. Algunos estudiosos dicen que aquí fue cuando Dios le permitió ir en revelación, lo que aparece en 2 Corintios 12, 12, hasta el tercer cielo, hasta el paraíso, en revelación. Podría ser así, podría no ser así. Simplemente lo menciono como una referencia. Verso 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿a cuál ciudad? A Derbe, volvieron a Listra. Es decir, uno puede ver el poder de Dios de una manera muy sobrenatural. No es fácil que después de que a uno lo apedreen, uno se levante, ni se queje, ni reclame, ni nada, sino siga predicando. Y aquí dice que volvieron a Listra, o no es fácil, no, es sobrenatural, es el poder de Dios, es la gracia de Dios en el apóstol Pablo. ¿Sí? La decisión que él tiene. Confirmando los ánimos de los discípulos, llega nuevamente a Antioquía, o sea, la iglesia que lo había enviado, nuevamente la visita, la iglesia de donde era el apóstol Pablo miembro, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos, o sea, pastores en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Verso 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía. Cuando hay la oportunidad de estudiar una materia en el instituto que se llama Vida de Pablo, pues todo esto se entra en detalle. Aquí necesitamos hacer una mirada histórica, ¿sí? Cómo en esos primeros años, ¿sí? En ese primer viaje misionero, pues el trabajo que Dios estaba haciendo era supremamente amplio. Estamos hablando cerca del año 46, mirando una referencia histórica ahí.
Verso 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido ¿a quién? A la iglesia, dice el verso número 27, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Sí? Luego viene el concilio de Jerusalén, ¿sí? Dice Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, la circuncisión era el símbolo del Evangelio del Antiguo Testamento y pues significaba limpieza. Conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Y bueno, ahí tiene lugar el concilio de Jerusalén, donde se reúnen representantes de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de Antioquía, y en fin, se desarrolla el concilio. Hechos 15:30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. La carta resumía pues la enseñanza de que la salvación es por gracia, salvos por gracia, por medio de la fe, ¿sí? El arrepentimiento y la fe son los elementos que Dios utiliza, por decirlo así, para recibir el regalo, gracia, gracia inmerecida, regalo inmerecido, ¿sí? Entregan a la iglesia de Antioquía la carta, fueron consolados y termina el primer viaje misionero, ¿sí? A partir del verso 36 empieza el segundo viaje misionero. Hechos capítulo 15, verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por la gracia de Dios por los hermanos, otra vez, ejercicio de la autoridad de la iglesia. ¿Sí? Ahí empieza el segundo viaje misionero. ¿Sí? En el segundo viaje misionero, Hechos capítulo 16, verso 1. Perdón, me equivoco. Hechos 15:41, hay un detalle muy importante ahí. Dice, pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. O sea que en Siria había iglesias del Señor Jesucristo. En Cilicia había iglesias del Señor Jesucristo. ¿Por qué hoy en día una nación como Siria es inundada por la religión musulmana? Porque es apenas obvio que las iglesias de Cristo dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Predicar el Evangelio, defender la doctrina, permanecer en la fe. ¿Sí? Las nuevas generaciones no fueron enseñadas. ¿Sí? Muchas de las iglesias locales en esos lugares, hoy en día, algunas formas de cristianismo, porque es muy difícil encontrar en esos lugares de Oriente, de lo que es Medio Oriente y Cercano Oriente y Lejano Oriente, es muy complicado encontrar iglesias del Señor Jesucristo. Nuevamente se ha retomado el trabajo de empezar a evangelizar, pero muchos de esos sitios tuvieron iglesias del Señor Jesucristo. En algunos casos, la persecución, y en otros casos, la negligencia del trabajo espiritual. Muchas de esas zonas, a partir del año 600, cuando Mahoma empieza, 620 más o menos, empieza la religión musulmana, son impactadas. Pero aquí vemos iglesias en Siria y en Cilicia. Todo eso es parte de la historia del primer siglo de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces estamos en pleno inicio del segundo viaje misionero. Hechos 16:1, llega a Derbe, a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Enorme desafío para la señora madre
de Timoteo, judía creyente, pero de padre griego, porque pues obviamente en el sentido espiritual pues no era nada fácil. Los griegos tenían una enorme influencia de toda la idolatría, ¿sí? Daban buen testimonio. Pablo le circuncidó para quitarle problemáticas con los judíos, dice el verso número 3. Y el verso número 4 dice, al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Este es bien interesante porque algunos predicadores, inclusive algunos pastores de nuestro compañerismo, dicen que Pablo aquí cambió de membresía. Pues la Biblia no lo dice, aquí simplemente lo que está diciendo es que le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Esas ordenanzas pues tienen que ver con las conclusiones del concilio de Jerusalén. Algunos opinan diferente, pero pues como el asunto no es formar polémica ni nada de eso, pues simplemente nos remitimos a lo que dice la Biblia. Las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, ¿sí? Es decir, conclusiones del concilio de Jerusalén. 5, es muy importante el verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe, es decir, acogían la sana doctrina completa, no tenían la palabra de Dios en ese momento, pero eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, Pablo quería ir a Asia. Al final del primer siglo, pues encontramos varias iglesias en Asia, en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Pero muy probablemente fueron establecidas por Dios a través del ministerio del apóstol Juan. Pablo todavía no debería ir a Asia. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, o sea, no colocó en el corazón de ellos paz. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. ¿Sí? Fijémonos que ellos insisten. En el 9, se le mostró a Pablo una visión. Entonces, si ustedes quieren anotar, en Hechos 18:9 y en Hechos capítulo 23, verso 11, fueron también, o son también registros de apariciones del Señor al apóstol Pablo, Hechos 18:9 y Hechos 23:11. Una visión de noche. Por eso Pablo dice que al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, 1 Corintios 15, del 1 al 8. Un varón macedonio que estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, en lugar de ir a Asia, debía ir a Macedonia, ¿sí? Pues que es una parte de lo que hoy en día es Grecia, la parte norte de Grecia, o sea, Europa, lo que hoy en día nosotros denominamos el continente europeo, parte del continente europeo, perdón. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ellos pensaban ir a Asia, pero el Espíritu de Dios los guió hacia la parte norte de Grecia. Y viene la hora en Filipos, la iglesia de los filipenses, en el verso 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Estamos en Hechos 16, verso 12, Hechos 16, verso 12. Y un día de reposo, fijémonos que esto es pura historia de la iglesia. Salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pues básicamente las mujeres iban al río a llevar agua, a las cosas normales que se pueden ir a hacer a un río. 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, Lidia simpatizaba con el Dios vivo y verdadero. ¿Qué le faltaba? La salvación. Cuando dice estuviese atenta a lo que Pablo decía, pues ahí se deduce que se convirtió. ¿Y por qué se deduce? Porque en el 15 dice, Hechos 16:15, cuando fue bautizado, sumergida, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Como Pablo tenía un ministerio también itinerante, pues no
tenía seguramente dónde posar en ese momento y Dios utiliza a Lidia. Y bueno, viene toda la narración. Entonces fijémonos, Jerusalén, Judea, Samaria, en Hechos capítulo 9, verso 31, y Galilea. Luego, iglesias en Antioquía, de Antioquía a Galacia. De Galacia, aquí se pasa a la iglesia en Filipos. Entonces, fijemos la secuencia del ejercicio de esa autoridad de la iglesia de Jerusalén. Muy bien, la iglesia en Filipos, segundo viaje misionero, años 50, aproximadamente. Años 50, 52, 50, 52, el concilio de Jerusalén muy probablemente fue hacia el año 40. Entonces ya nos estamos acercando a la primera mitad del primer siglo, o sea, el año 50 nos estamos acercando. Quiero concluir con la obra en Tesalónica. La obra en Tesalónica, pues se da iniciando el año 51 aproximadamente, Hechos 17:1 para concluir, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, Hechos 17, del 1 al 3, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Entonces, es muy claro que Dios le guió. El último apóstol lo vio resucitado, primero en la conversión, luego al enviarle, luego al dirigirle. ¿Sí? Para ser apóstol de Cristo hay que haberlo visto resucitado y sido enviado directamente por Él. Y aquí lo vemos también. ¿Sí? Hechos 17, del 1 al 3. ¿Sí? Lo expulsan de Tesalónica. Porque en Hechos 17, 17 dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Lo expulsan de Tesalónica porque apenas obvio que lo primero que empieza a predicar Pablo era que no había que adorar a César. ¿Sí? A César había que darle lo que era del César. Tenía que ver con la parte de la oración para que se convirtiera, del respeto por las leyes justas que coincidieran por la palabra de Dios, con la palabra de Dios, pero no adoración ni culto que lo exigía el César. ¿Sí? Y entonces, pues alborotan al pueblo, es expulsado de allí y llega a una ciudad de Berea, ahí en el verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces quedamos año 51 aproximadamente, iglesia en Tesalónica. ¿Qué sigue? Sigue la iglesia en Corinto, pero pues el tiempo se nos ha agotado. La necesidad, o sea, estamos en pleno segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y ahí vamos viendo cómo se fueron organizando estas iglesias en Judea, en Samaria, en Galilea, en Antioquía, en Galacia, en Filipos y en Tesalónica. Más tarde les escribiría, que son las cartas que aparecen ahí en el Nuevo Testamento. Iglesias. Hay cartas a iglesias, hay cartas para creyentes en general. Apóstol Pedro, por ejemplo, primera de Pedro, segunda de Pedro, Santiago. Eran cartas que se dirigían a todos los creyentes, ¿sí? Que obviamente había enseñanzas para las iglesias, pero por eso es supremamente importante diferenciar. Hay creyentes que nunca se añaden a una iglesia del Señor Jesucristo porque no pueden o porque no quieren. ¿Sí? Entonces vamos incluyendo ahí toda esta relación histórica, pero siempre basado
pues no solamente en el tiempo, no solamente en los elementos propios de la narración, de lo que hace la palabra de Dios, en la parte histórica, sino sobre todo también en los doctrinales. Estas iglesias preservaron la sana doctrina, con todos los problemas que tenían, porque tenían enormes problemas y dificultades, pero se mantuvieron fieles en la doctrina. Preguntas, comentarios, inquietudes, aclaraciones. ¿Cuál sería la razón para que no les permitiera predicar en Asia? Pero no escucho, no sé si se cayó. En Tiatira, esta mujer creyente en Tiatira, Pero no escuché, ¿les parece que se cayó la conexión? Ya, la pregunta no la escucharon, la volvemos a repetir, por favor. ¿Cuál sería la razón para que no les permitiera predicar en Asia? Pues la razón principal es que ya Lidia estaba adorando a Dios, dice Hechos 16:14. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. Dios es el que nos guía hacia las personas, que pues entreguemos la palabra de Dios, seamos utilizados para sembrar la palabra de Dios, pero Dios sabe quién se va a convertir, en qué momento, de qué manera, y nos puede guiar. La razón principal se ve ahí. Si Pablo no hubiera ido en ese momento, pues Lidia seguramente es el tiempo de Dios, el tiempo perfecto de Dios. Hay un término en griego, el kairos de Dios, un tiempo preciso, perfecto para todo. ¿Sí? Todo tiene su tiempo, tiene su hora. Este tiempo de esta hermana Lidia en Filipos. Juan seguramente iría a Asia unos años más adelante y sería utilizado por Dios. Entonces, uno podría decir en términos humanos, administrativos, que Dios optimiza su obra porque Dios guía hacia donde debe guiar, hacia donde debemos ser guiados. ¿Sí? Ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Dios sabía que esta mujer iba a ser de bendición y a partir de esta hermana empezó la iglesia en Filipos. ¿Sí? Y obviamente desencadena la obra en Tesalónica. A raíz de la persecución en Tesalónica, pues van a Berea y a raíz de eso tienen que ir a Atenas, donde Atenas los estaban esperando, y en Atenas predica en el Areópago, el lugar público, para que pues el liderazgo de la filosofía griega los escuchara. Por un lado, soberanía de Dios, por otro lado, el tiempo de Dios. ¿Sí? Dios de antemano sabía que había un grupo de personas y de iglesias que estaban por formarse allí. No sé si hay alguna otra inquietud, por favor, alguna otra pregunta. El resumen es muy rápido, obviamente, hay muchas cosas que considerar ahí, pero es lo puntual, o sea, es necesario. Repito que el doctor Neal, que es el escritor de Los Bautistas a través de los siglos, no se detiene en esa parte histórica porque pues está en la Biblia, ¿sí? Pero nosotros sí necesitamos mirar, necesitamos ver cómo se fue que se fueron empezando todas estas primeras iglesias, pues a manera de resumen, ¿sí? La parte histórica, pero siempre relacionada con la doctrina. En eso hay que hacer mucho énfasis porque pues es lo que prueba, es lo que prueba. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, alguna otra aclaración?
Entonces, mientras vamos mirando esto, yo sí pues les animo en el nombre del Señor a que vayamos desarrollando la lectura. O sea, 50 y, bueno, me dice Ricardo que no aparece con las páginas, no coinciden, pero la idea es leer los primeros 10 capítulos del libro de los bautistas a través de los siglos, ¿sí? Porque pues allá, ya en el capítulo 11 se dan algunos testimonios históricos y termina mencionando los mártires del primer siglo, ¿sí? Que es como el reto que tenemos. El reto que tenemos es llegar hasta el capítulo 12. Mientras vamos mirando la bíblica, pues vamos leyendo la primera tarea, por decirlo así, pues era leer los primeros 10 capítulos. Pero los hermanos que ya terminaron de leer los primeros 10 capítulos del libro, pues pueden leer los otros 2. Los capítulos no son extensos, los capítulos son relativamente breves. Y vuelvo e insisto en que hacen referencia a la manera como las iglesias de Cristo siempre se han mantenido con la misma doctrina. ¿Preguntas, inquietudes, aclaraciones? Si de pronto ustedes tienen la oportunidad, pues entonces se pueden dar una lectura ahí en Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo número 18, ¿sí? En el verso 22 termina el segundo viaje misionero, Hechos capítulo 18 hasta el verso número 22, la obra en Corinto, una iglesia muy importante, con muchísimas dificultades en un principio, pero pues con el poder de Dios. Ya a partir del verso 23, entonces se inicia el tercer viaje misionero, y ahí entonces se hace mención a la iglesia en Éfeso, la iglesia en Éfeso. Es muy importante, pues, mirar también un poco el fundamento histórico, ¿no? Después Pablo, pues, sería perseguido y sería juzgado ya por el Imperio Romano y finalmente, pues, sacrificado, ¿sí? Y de ahí sí, entonces, nos tenemos que remitir a las iglesias en el Apocalipsis, pero pues, si Dios lo permite, será un tema posterior. Insisto en que lo que estamos haciendo es un resumen del primer siglo, en la parte histórica bíblica. Muy bien. No sé, el pastor Plácido estará por ahí. Él esta semana dejó pregunta para el foro. ¿No? Sí, yo vi una pregunta puesta en el foro. Sí, No sé hermano, por si favor. Sí, hermano, si quiere, por favor, le damos curso. un segundo se me Gracias. embolató aquí. Yo ya la posteé, pero entonces se me embolató acá. Tranquilo, hermano. Es que está en segundo semestre.